Mi hijo de 6 años me dice el otro día, papá, cuando sea grande quiero hacer una casa de ladrillos. Y yo le dije, una casa de ladrillos es fuerte, no se cae así nomás, es térmica, es buena. Y el Señor Jesús también habló de casas. Y no de casas de cemento, sino de casas de carne, de casas hechas del corazón. Y ustedes se pueden acordar del cuento del lobo y los 3 cerditos. Y Jesús da una clasificación bastante parecida al famoso cuento del lobo y los 3 cerditos. Así que vamos a ir allá a Lucas 6, del versículo 46 al 49, y vamos a ver cómo el Señor Jesús habla de una casa fuerte. Dice así, dice, ¿por qué me llamás Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os voy a mostrar a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al construir una casa excavó, ahondó y echó los cimientos sobre la roca, y cuando vino una inundación, el torrente embistió contra aquella casa, pero no tuvo fuerza suficiente para destruirla porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que ha oído y no pone en práctica es semejante a un hombre que edificó una casa encima de la tierra sin cimientos, contra la cual embistió el torrente y al instante se derrumbó y fue grande la ruina de aquella casa. Y vamos a ir haciendo una clasificación, vamos a ver a los cerditos imprudentes que todos sabemos que hicieron la casa de paja y de madera. Y vino el lobo y evidentemente la derribó, la destruyó. Y vamos a ver cómo esto se asemeja al cristiano. Porque el Señor Jesús en 4 versículos da muchas pautas de cómo es la vida del cristiano y cómo se construye el corazón del cristiano. Así que vamos a ir viendo primero los cerditos imprudentes en el verso 49. Pero el que ha oído y no pone en práctica es semejante a un hombre que edificó una casa encima de la tierra sin cimientos. Y vamos a ir frenando por acá porque todos sabemos que los cimientos es el mismo Señor Jesucristo. Y nosotros los cristianos no podemos decir que somos cristianos y nunca nos hemos convertido de corazón. Hemos dicho que vamos a la iglesia, de repente asistimos con regularidad, pero a la verdad no hacemos lo que dice el Señor. Vamos como un club social a la iglesia, como una terapia de domingo. Vamos a conversar con gente, a distraernos un poco de todo el trajín de la semana, pero no echamos los cimientos. Y el apóstol Pablo en Corintios 3 habla también de esto mismo que el Señor dice en este pasaje de Lucas, que ahora más adelante lo vamos a ver, porque el apóstol Pablo da pautas de materiales con que se hacen las casas que no terminan bien. Así que el Señor empieza golpeando fuerte, porque el versículo 46 dice, ¿por qué me llamás Señor? El Señor, vuelta y media, hacía un filtro, porque Él arrastraba mucha gente y muchos se decían sus discípulos. Entonces el Señor, vuelta y media, tenía que poner un filtro porque no estaban siendo los discípulos como tenían que ser. Por eso el Señor dice, ¿por qué me llamás Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Y en el verso 49 dice, porque aquel que ha oído, ellos oían continuamente al Señor, iban en el peregrinaje con el Señor y escuchando al mismo Jesús todos los días de repente. Pero entraba por acá y salía por acá. Y hay muchas personas en la iglesia que es igual. Van a la iglesia como un día de catarsis. Van los domingos como a un club social
a conversar con gente, a distraerse. Y el Señor dice, el que no pone en práctica es semejante que edificó una casa encima de la tierra sin ningún tipo de cimiento. Y eso nos lleva ahora a Corintios 3, y vamos a ir leyendo algunos versículos allí, porque el apóstol Pablo da pautas de los materiales que se usan para hacer las casas y cómo es el resultado. Dice así Corintios 3, versículo 9 y versículo 10, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Todos sabemos que en la iglesia de Corintio habían personas que iban, como mencionábamos recién, iban los domingos o iban los días de las reuniones por asistir. Y nosotros sabemos que era una iglesia con todos los dones, pero con mucha carencia en la obediencia a Cristo. Y esto era lo que el Señor Jesús estaba diciendo allá en Lucas. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Dice, ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El apóstol Pablo pone el fundamento que es Cristo. Él dice que es Cristo y allí se empieza a edificar la casa. Pero la casa nos corresponde a nosotros edificarla. Y el apóstol Pablo dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que está puesto, que el cual es Jesucristo, y si alguien edifica sobre este fundamento oro, plata y piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada, y el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Hermanos, el apóstol Pablo dice, miren cómo sobreedifican ustedes. Ustedes tienen que ir viendo cómo sobreedifican, con qué sobreedifican, con heno, madero o hojarasca, como aquellas casas de los cerditos de paja y de madera, o van a poner buenos ladrillos, como el cerdito prudente, como el cerdito que él pensaba en construir una buena casa porque ahí habitaba alguien importante. Y nosotros tenemos que ver, porque el apóstol Pablo y el Señor mismo dice que el torrente vino, derribó la casa y se terminó. Y dice que fue grande la ruina de aquella casa. Y el mismo apóstol Pablo dice que todo va a ser probado por fuego. Y si nosotros hacemos una casa con heno, madera o hojarasca, con cualquier llama se prende fuego. Es evidente que el lobo va a venir a soplar. Y eso es otra cosa que tenemos que destacar. Porque el torrente de estas aguas impetuosas van a venir sí o sí. Sí o sí van a venir. Y eso nos abre la puerta a otra cosa, que es el famoso peirasmos en la vida del cristiano. Hermanos, yo les voy a dejar en este video la prédica del peirasmos, que es una gran bolsa con todo adentro. Las pruebas de la vida, las tentaciones y las pruebas de Dios. Está todo incluido ahí adentro. Y evidentemente el Señor dijo también que sí o sí males iban a venir. Sí o sí. Que es imposible que no vengan males. Entonces el torrente y la prueba de fuego van a venir sí o sí. Pero lo que nos va a hacer sobrevivir es con qué construimos nuestra casa. Y nosotros tenemos que ver con qué materiales. Y el Señor Jesús ya da pautas. Porque el que oye y no pone en práctica, ya vemos problemas de perseverancia, de consistencia.
de compromiso, de poner por obra, como dice Santiago. Dice, vos tenés fe, mostrame las obras, a ver, y yo te voy a decir la fe que vos tenés. Y no es que uno es salvo por obras, sino que la vida, el testimonio del cristiano, se prueba por las obras. Cómo nos conducimos en la calle, cómo nos conducimos en el trabajo, cómo tratamos a nuestra familia, el testimonio hacia los vecinos. Y eso es muy importante. Y el Señor Jesús dice, el que oye y no pone en práctica es como ese hombre imprudente que hace la casa así nomás. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Es inconstante, como dice Santiago 1.8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un día empieza bien en la iglesia, empieza con toda la fuerza y de repente dice, no voy hoy. Está lloviendo, hace frío, hace mucho calor. Siempre las excusas están. Y no tiene la consistencia de seguir construyendo y reparando la casa. Y eso es algo de lo que tenemos que hablar, porque edificó es una acción puntual y terminada. Edificó una vez y nos sigue edificando, nos sigue reparando las grietas de la casa. Él sigue viviendo ahí aunque la casa se le caiga a pedazos. Y no estoy hablando de cosas materiales, sino estoy hablando de cómo debe ser la vida del cristiano, con oración, con lectura, con obras, pero no para ser salvos, porque el fundamento ya está puesto, sino para vivir una vida en santidad, para tener un galardón, como dice el apóstol Pablo. Si edifica bien, va a tener su recompensa. Y eso nos lleva ahora al cerdito prudente. Y ahí vamos a ver unas picardías de la gramática que nos dan pautas de cómo nosotros debemos ser constantes, persistentes, no ser de doble ánimo. El cerdito prudente en el verso 48 es semejante a un hombre que al construir la casa, miren todos los datos que da más que el que construyó la casa sobre la tierra. Excavó, ahondó y echó los cimientos sobre la roca. Hermanos, el cerdito prudente se tomó el tiempo de sacar todas las cosas que estaban mal en su vida. Él excavó, ahondó. Eso lo hizo una vez, una conversión genuina. Sacó toda la porquería que tenía en su corazón, para poder echar un buen cimiento, que es Cristo. Y si nosotros nos ponemos la vida bien cimentada en Cristo, después podemos construir una buena casa, porque los cimientos son buenos. Hermanos, yo soy albañil, soy constructor, y una casa que no tiene buenos cimientos estará bien 1 año, 2 años, y después se empieza a resquebrajar. Se empieza a caer, los revoques se empiezan a partir, las puertas no cierran. Es todo un problema atrás de otro si no ponemos bien nuestros cimientos. Y eso nos da la pauta de lo siguiente, que este cerdito prudente construye con buenos materiales. Nosotros leímos allá en Corintios, vamos a ir de vuelta, que dice, si alguien edifica sobre este fundamento oro, plata y piedras preciosas. Hermanos, el oro cuando viene el fuego se purifica, igual que la plata. Las piedras preciosas siguen siendo preciosas aún cuando queden tiznadas por el fuego. Y es evidente que ese peirasmos va a venir, esa prueba de la vida, la prueba del Señor o la tentación de Satanás, va a venir, sí o sí. Pero si nos agarra bien parados, con una casa bien edificada, no importa quién venga,
porque nosotros edificamos con plata, oro y piedras preciosas, cosas que el fuego y el viento no las va a tirar. Al contrario, si viene una prueba de fuego, el oro se purifica, la plata también. Y las piedras preciosas, por más que queden tiznadas por el fuego, van a seguir siendo preciosas. Y esto habla de constancia, diligencia y perseverancia. Miren lo que sigue diciendo el Señor. Echó los cimientos sobre la roca y cuando vino una inundación, el torrente embistió contra aquella casa, pero no tuvo fuerza suficiente para sacudirla porque estaba fundada sobre la roca. Hermanos, este hombre edificaba siempre, como veníamos diciendo con los cerditos imprudentes que no edificaban siempre. En el griego, en el verso 48, cuando dice el hombre que al construir una casa es un participio presente activo. Siempre se está haciendo algo. El hombre viene, pone los cimientos y empieza con la primera carrerita de ladrillos. Pero no se queda ahí, él no es inconstante. Él al otro día va y pone la segunda hilera. Va al otro día y así sucesivamente hasta llegar a la altura de la viga. Pone las puertas, buenas puertas. Pone buenas ventanas. Le da buenos revoques. Cuando hay que hacerle mantenimiento, lo hace. Mantiene la casa bien. Si ve que una pared se le está por fisurar, la repara. Va al Señor y le dice: Señor, tengo que arreglar las cuentas contigo. Eso es poner en práctica las palabras del Señor Jesús. Hacer todo lo que Él nos dijo. Él resumió todos los mandamientos en dos. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y allí está todo, hermanos. Nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso es poner por obra su palabra. Nosotros tenemos que ir empezando a poner en práctica lo que Él nos enseña. Si tenemos que arreglar las cuentas con Dios, eso es del cerdito prudente, del cerdito que todos los días va poniendo un ladrillo. Como lo dijo el apóstol Pablo allí en Corintios. Mire lo que dice el verso 14. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Hermanos, la tarea nos toca a nosotros de ir edificando. Es evidente que cuando venga esa prueba, puede ser la prueba de Dios, la prueba de la vida, hay cosas que pasan por los medios naturales. Son cosas que están en el bolillero de la vida. En la prédica que hablamos sobre el peirasmos, justamente ahondamos en estos temas. De que hay cosas que pueden venir por la tentación, pruebas por la tentación, pruebas porque el Señor quiere que nosotros veamos de lo que estamos hechos. El Señor no precisa saber nada, Él ya lo sabe todo. Los que necesitamos saber somos nosotros. Y evidentemente que si construimos bien, si hacemos lo que Dios nos manda, nos va a ir bien, vamos a tener una buena casa. Vamos a tener un corazón fuerte que cuando vengan las pruebas, las luchas, las dificultades, no se va a tumbar así nomás. Hermanos, el Señor es el arquitecto y ingeniero número 1. Los apóstoles también fueron parte de esos arquitectos que escribieron, inspirados por Dios, la Biblia. Pero nosotros somos los maestros de obra, que podemos ejecutar bien los planos que ya nos dio el arquitecto, o ir y hacer cebo y durar la jornada laboral, y bueno, que se arregle el que venga, como se utiliza hoy en día.
nos toca a nosotros. Si nosotros le hacemos caso a Dios, a Jesús, vamos a tener una buena casa. Y las pruebas, por más que vengan, nosotros vamos a seguir firmes y adelante. Eso era lo que yo tenía para compartir con ustedes. Vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú me das, Señor, de compartir tu palabra, Señor. Te damos gracias por todos los que escuchan, los bendecimos, Señor. Te damos gracias por ellos. Padre, es una época del año en que muchas veces la vida prueba de qué está hecha nuestra casa. Señor, te pedimos fuerza, te pedimos sabiduría para seguir tus pasos y no quedarnos por el camino, para administrar bien esas fuerzas para llegar a la meta, Señor. Te damos gracias por todas las cosas y bendecimos a cada uno de los que están escuchando. Señor, te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, eso era lo que yo tenía para compartir con ustedes. Denle un me gusta, denle en compartir. Ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir. No es para mí, es para que YouTube no sepulte lo que compartimos. Y bueno, la semana que viene, Dios mediante, vamos a estar compartiendo el capítulo especial sobre la Navidad. Datos curiosos que la mayoría de la gente no sabe. Así que bueno, los espero y nos vemos la semana que viene.